La expresión artística ha evolucionado a lo largo de los siglos. Una de las manifestaciones más personales y permanentes de esta expresión es el arte del tatuaje. Durante mucho tiempo fue estigmatizado y asociado con rebeldía, marginalidad o ciertos grupos sociales. Sin embargo, esta percepción ha cambiado drásticamente. Hoy en día no solo son una forma de embellecimiento, sino también un medio para contar historias, expresar identidades y plasmar emociones. Detrás de cada obra de arte en la piel hay un tatuador apasionado y dedicado que transforma la visión de sus clientes en realidad. Para entender mejor este fascinante mundo y descubrir el proceso creativo detrás de cada diseño, hoy hablamos con Gerard, artista del tatuaje en Tits and Tats Tattoo Studio. Pues bienvenido, Gerard, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Cuéntame, ¿cómo es vuestro día a día? ¿Cómo os preparáis antes de empezar, a tatuar? Lo más importante, una vez se abre el negocio, abrimos el que es la cabina, lo más importante es desinfectar, hacer una buena higiene antes de empezar. Usualmente en los locales siempre es al cerrar, en nuestro caso sería tanto al cerrar como al abrir, como entre cliente y cliente, el que es la parte higiénica, la parte de desinfección es muy importante. Una vez tenemos el lugar de trabajo bien limpio y desinfectado, sí que vendría la recepción del cliente con el consentimiento informado y es juntamente con él, delante suyo, que montaríamos el que es la cabina. Nunca lo haríamos antes, ya que podemos entender que cuando no estamos delante del material esterilizado, del material que vamos a utilizar, podría perfectamente ensuciarse. Entonces siempre será delante suyo y en ese momento le vas a explicar cómo va a ser el procedimiento. Para que pueda verlo y irle contando, ¿no? ¿Qué es Así lo que, es, sobre cómo todo. procederéis? Aparte es un proceso que psicológicamente ayuda mucho a tranquilizar a esa persona que quizás es su primer tatuaje y el hecho de explicarle cómo va a ser y sacarle hierro al asunto y un poquito sacarle importancia también. Tenemos que pensar que es una aplicación muy leve, que la herida es muy leve, aún así los nervios siempre están presentes y que sea así, porque cuando le pierdes el respeto ya al tatuaje, entonces ya no vale la pena tatuarse, es importante tener esos nervios. Y entonces esto es aprovechar ese momento para informar de tu procedimiento, de lo higiénico que trabajas y de cómo vas a desarrollar esa sesión. ¿Y cuál es el kit imprescindible, para tatuar? Lo básico. Lo más importante es la máquina. Sin la máquina, sin las agujas, sin el pigmento, evidentemente no hay tatuaje, aunque hay técnicas manuales las cuales se podrían utilizar. Evidentemente que todo el material esté esterilizado es súper importante, súper higiénico todo, pero básicamente lo más importante, pigmento, agujas y el que es la máquina, que ya veremos más adelante que hay muchos modelos y tipos distintos. Lo importante al final es la comodidad a la hora de trabajar y tanto del aplicador, del tatuador o tatuadora, como del usuario o usuaria. Es importante tener una buena camilla, un apoyabrazos en el caso de que sea en esta zona, al final un poquito de confort, porque tanto si es una sesión corta como larga, es importante el confort, el que esté el usuario cómodo delante de este procedimiento que, como decía, puede conllevar nervios. Porque hay procedimientos muy largos también, dependiendo del tatuaje, ¿no? Es como más... Así es, hay procedimientos de 4, 5, 6 horas. Claro. Sí que es verdad que en nuestro caso, en el TITS, intentamos no hacer sesiones muy largas porque tenemos que tener en cuenta la concentración del tatuador. A veces uno intenta, el usuario intenta, yo aguanto mucho, quiero hacerlo cuanto menos días mejor, pero lo importante es la calidad del trabajo. Si está estudiado que máxima concentración en un trabajo, en una aplicación, estaríamos hablando de 1 hora, deberías de descansar 15 minutos, imagínate una sesión de 6 horas con todo el detalle, hay momentos que uno acaba realmente muy cansado, entonces hay tatus que duran 2 minutos y hay sesiones muy largas, pero bueno, al final, si pasamos un buen rato, si hay buenas conversaciones, todo ayuda.
Nos decías que sin máquina es imposible tatuar. Imposible, entre comillas. Aquí tenemos algunas, ¿no? Para Así es. mostrarlas a los alumnos. Si nos pudieses explicar las partes esenciales de ellas para verlo mejor. En estos casos, coger el que es una máquina a bobinas, que podríamos entender que es el tipo de material que se utilizaba desde un principio. Hablo aproximadamente del 1900, que es cuando empieza el tatuaje moderno tal y como lo entendemos. Consta de dos bobinas de cobre, hay un hilo de cobre, en el cual, una vez conectado el que es el cable, el clip cord, que se le llama, lo que hace es imantar el que es el martillo, que sería esta parte de aquí, la cual va la aguja. Y entonces propulsa, ¿no? Digamos, Así la tinta. es, entonces saldría por el grip, que es la parte por donde cogeríamos la máquina. Vale. Y saldría por el tip, que es la puntita, que deberíamos de ir cambiando, depende del grosor y del tipo de aguja que utilicemos. En caso de ser sombreado sería Magnum, que sería este tip que tenemos aquí, y saldría con este movimiento hacia adelante. Esto sería una máquina tradicional y es al final, no voy a decir mejor, porque esto es entrar en temas que son muy personales, pero sí que es verdad que es una máquina muy versátil y que es muy funcional aún a día actualmente, me refiero. Y que todo tatuador debería conocer bien, ¿no? Esta es como la clásica. Yo creo que este tipo de máquina lo que conseguimos son líneas muy constantes, incluso con mucha fuerza. Hay máquinas de una bobina para hacer más chiquitatos, quizás líneas más finas. En este caso depende evidentemente la configuración que tengamos de la máquina, pero como que el resultado del tatu queda muy sólido. Son muy aconsejables para estilos como tradicional, old school, neotradi, donde queremos líneas más gruesas, más oscuras, más completas. Y esa de ahí, digamos que es la evolución más moderna. Así es, podríamos decir que es la evolución natural. Estamos hablando, había mencionado 1900, nos queda muy lejos el que es el inicio del tatuaje moderno, esto sí, porque tenemos que entender que el tatuaje como tal es una práctica que ya teníamos en la prehistoria y en este caso, la voy a desconectar, que quizás va a ser un poquito más fácil enseñarla. En este caso estamos hablando de una máquina rotativa, la cual tiene un motor interno. Ya no utilizaríamos agujas de varilla, que son las agujas que se utilizaban tradicionalmente, en este caso las tendríamos de cartucho. Entenderíamos que son un poquito más higiénicas, ya que en este caso todo este material que teníamos en la tradicional se debería de desinfectar, limpiar, desinfectar y esterilizar tras cada uso. En este caso, con la máquina bien envuelta, simplemente retiraríamos siempre con guantes el que es la aguja, que justo cuando la retiras, la aguja, que es la que pincha, estaría dentro, por lo que es bastante más segura, y lo que haríamos es desecharla. Entonces, el mundo del desechable en el mundo del tatu es muy importante, básicamente porque evitamos riesgos, tanto para el usuario como de infección. Así es, de infección con cualquier enfermedad, de transmisión, infecciones varias. En este caso tenemos un motor interno, como decía, el cual la máquina va conectada con su clip cord también, y básicamente el movimiento que hace el motor es también propulsar el que es la aguja hacia adelante. Esa se llamaría de lápiz, digamos. O rotativa, sí, rotativa. así es. Al final hay distintos nombres comerciales, cada marca también utiliza distintos conceptos. Entre la tradicional de bobinas y la rotativa hay muchas híbridas o hay distintas máquinas las cuales el movimiento quizás de la aguja es, en lugar de ser directa, es más pendulante, es más rotativo. Entonces, al final el resultado o el mecanismo general de las máquinas es el mismo. Es que sale la punta de la aguja, entra, como la aguja tiene pigmento, lo introduce dentro de nuestra epidermis en este caso. Claro, porque hay algunas que no es solo una aguja, que también hay muchas, ¿no? Así es. Muchos tipos. De hecho, hay muchos calibres, desde una aguja que vendría a ser una sola aguja, ¿vale? Que sería 1 RL, por ejemplo, que sería la más pequeña. Después sería 3,
5, 7, 9, pero lo que varía en cada caso es la distribución de estas agujas. Siempre, seguramente hay más de una, pero para sombreado serían rectas, aunque hay distintas configuraciones, como decía, y para líneas siempre serían más bien redonditas. Y por lo que hace a las cintas, ¿cuál es su composición, dependiendo de los colores? En este caso sí que varía dentro de las marcas comerciales bastante, aparte de que de colores en estos momentos hay muchísimos. Sí que es verdad que lo más importante quizás, o que a nosotros nos puede interesar más, es que todas, casi todas, son veganas, sus componentes son naturales, orgánicos, por los que se pueden inocular en la piel, no hay ningún tipo de riesgo. Podríamos tener quizás algún tipo de alergia, como lo tenemos en cualquier otro un alimento o lo que sea, ¿no? Así es, pero sería complicado, sí, ¿no? Desarrollar este tipo de afección, aunque hay casos que sí que es más popular. Sí, hay algunas, por ejemplo, que tienen más propensión, ¿no?, a alergias, quizás. Las de color rojo, puede ser las con rojas, el sol. Las rojas, las moradas, por su composición, quizás son un poquito las más sensibles a la hora de tener alergia. Sí que es verdad que cuando hablamos de alergia nos viene a la cabeza, ¿no?, justamente una alergia alimenticia en la cual uno se puede incluso ahogar. Claro. En el tatú no sería así, lo que pasaría es que la curación sería bastante más lenta, la herida no terminaría de curar y el resultado final del tatuaje no sería el mejor, ya que parte de este pigmento tu cuerpo lo rechazaría. Es decir, no podrías tener una reacción, es decir, no hay un riesgo muy elevado en este caso. Por eso también las pruebas, muchas veces recibimos la pregunta de si hacemos algunos puntitos para ver si pasa algo, ¿no? Había tan poco pigmento en el cuerpo, en esos puntitos, que seguramente no tendrías una reacción alérgica. No es como cuando vamos a hacernos las pruebas de la alergia, ¿no?, que te pinchan, y no sería el caso. Entonces lo encontramos un tanto absurdo porque quizás el puntito no te produce alergia y ese pigmento sí. Nosotros lo que sí que tenemos en cuenta al final son las estadísticas. De 1000 tatuajes que realizamos, quizás uno o medio tiene reacción en ese pigmento. Entonces lo más importante desde nuestro punto de vista es buena calidad de producto, buen pigmento, siempre todo sellado, esterilizado, de un solo uso, y así evitamos problemas. Bien, y ahora ya vamos más al tatuaje en sí. ¿Cuál sería el proceso, ¿no?, para si el cliente quiere un tatuaje a color? Lo más importante en este caso, obviaremos quizás la parte de comunicación, porque es lo más importante, entender qué quiere el cliente y transmitirle también el sí a todo no es funcional, y menos hoy en día que tenemos internet, que tenemos muchas redes, y que al final sí que es verdad que no todo lo que se ve se puede hacer, o no vemos el resultado final al cabo de X meses. Entonces asesorar al cliente es súper importante. De hecho, es seguramente la parte más importante de nuestro trabajo. Después, evidentemente, una buena aplicación y hacerlo con unos conceptos, como decía, higiénico. Soy bastante friki de la higiene, entonces verás que lo voy repitiendo todo el rato, pero es muy importante porque tú puedes realizar un tatuaje más o menos bien, pero siempre que esté en unas condiciones higiénicas no habrá un riesgo, que es la parte más importante en este caso también. Como decía, una vez sabemos qué tenemos que realizar, viene el dibujo, hacerlo. Un tatuador, nosotros siempre hablamos, ¿no?, de que puede tatuar todo el mundo, porque al final es coger la máquina, saber más o menos cómo funciona y empezar a tatuar. Un tatuador es quien realmente tiene una parte, ¿por qué no de vocación?, pero hay un dibujo detrás. Cada tatuaje, por pequeño que sea, por simple que sea, tiene que ser único, o intentarlo, evidentemente, si es un escudo de un equipo de fútbol, pues poco artístico podemos hacerle, ¿no? Pero sí que es verdad que lo importante en este caso es darle quizás ese toque personal, ese toque artístico, o si en ese mes me han pedido, me lo invento, 20 infinitos con un family dentro, decirle que vais a llegar a la playa todos a la vez, os vais a ver todos el mismo tatuaje. Mira, ¿y si hacemos
porque el cliente no tiene por qué saber que ese tatuaje lo realizas bastante. Él ve una idea en internet y entonces le gusta. Entonces, siempre... Darle una vuelta, ¿no? Un poco. Súper importante en mi caso, como trabajamos en el Teach and Touch, es muy importante esta vuelta. A partir de ahí, como decía, hacemos el que es el dibujo, se le presenta al cliente, en nuestro caso el mismo día de la cita, porque tenemos la capacidad de hacer los cambios en el momento. Hay gente que lo envía. En fin, es algo que nosotros hemos visto que al final opina la tía, la abuela, el tal, mucha gente, al final es algo personal, algo que tienes que tener claro tú, y en ese momento vemos si funciona o no. Claro. Y entonces es preparar la sala, como decía, delante del cliente. Color o no color, al final lo que variaría es un poquito más de material, distintas agujas, distintos pigmentos, más caps, que son los botecitos donde ponemos que son las gotitas de tinta. ¿Sería eso? Así es, sí, así es. Y a partir de ahí es, evidentemente, el orden de los factores en este caso puede variar en alguna cosita, pero vendría a ser hacer las líneas del tatuaje, hacer las sombras y entonces añadir el que es el color. El color, en este caso, si fuese negros, pues variaríamos en lugar de los colores, pues pondríamos el que es el relleno en color en caso de tener relleno. Y una vez terminado el tatuaje, ¿cómo se debería cuidar para que estuviera bien y perdurara en el tiempo, ¿no? Que también es importante eso. Es lo más importante. Al final nos hacemos un tatuaje que es para toda la vida, siempre y cuando no te realices una sesión o varias sesiones de láser, que también las ¿También ofrecemos. lo hacéis? Sí. Así es, y entonces hasta hace relativamente poco decíamos, un tatu es para toda la vida. Ahora es hasta que te canses de verlo. Así es, que a veces también pasa, o nos tatuamos cosas que quizás no son para siempre, entonces nos deberíamos de plantear ese asesoramiento que hablaba, ¿no? Es súper importante decir, bueno, es que estoy mal con el novio o la novia y me lo tatúo. Quizás no es el momento, déjalo reposar un poco. Aún así, como te decía... sí, para cuidarlo, para que no se produzcan alergias quizás. Así es. Lo más importante, vuelvo a mi tema, es la higiene. La higiene es súper importante, tener higiene, una higiene diaria, normal y corriente. ¿Y qué necesita una persona para mantener ese tatuaje bien, una vez llega a casa? Nosotros saldrá el usuario del estudio con un film o con un apósito que se deberá de realizar a las pocas horas, cuando esté en su casa, en su baño, en comodidad, ¿vale? No me vale un baño de la estación de tren, no, en tu casa, cómodo. Entonces simplemente lo que haríamos es retirar el apósito y limpiarlo con agua y jabón, siempre con unos movimientos circulares para no, así es, y no dañar la piel, a poder ser. La parte teórica dice que siempre hacia afuera, porque la suciedad la quitaríamos hacia afuera. Agüita, jabón y secarlo con papel de cocina. Importante, porque una toalla puede dejar el que son, así es, y papel de váter, pues también, ¿no? Entonces el papel de cocina, que es un poquito más grueso y absorbente, lo podríamos secar. Siempre que se pueda dejarlo al aire. A veces tenemos mascotas o simplemente pues, tenemos que trabajar, llevamos ropa de trabajo, que sea. Entonces lo podríamos tapar con apósito o el que es film transparente los primeros días. Sí que es verdad que hay aplicadores que te van a decir 24 horas, hay otros que te dan 3 días y hay otros que 5. Entonces, incluso hay gente que dice no le hagas nada. Entonces, es un poquito como, sí que es verdad que es una herida, pero es una herida que debe de sanar a su debido tiempo. No debemos de acelerarla con ningún tipo de químico. Solamente nosotros recomendamos, transcurridos 3-4 días que la herida ya no está tan abierta, ayudar a hidratar esta piel con cremita para tatuaje. ¿Cualquier crema o hay algunas que deberían evitarse? Nosotros somos muy fans de la cremita con pantenol, que es un componente que nos ayuda a cicatrizar, pero no acelera este procedimiento. Hay muchas marcas comerciales, uso en farmacia o el propio estudio te podría recomendar el producto que más cree. Al final es paciencia y tiempo lo que necesitamos, que es algo que podríamos decir que así es, que no estamos en los mejores días para pedir esto, pero realmente al final
si evitamos sudar en exceso, si lo mantenemos limpio, si no hay agresiones, ni golpes, ni... Al final, sentido común. Si hago algo que me molesta en este tatuaje recién hecho, no lo hagas. Modifica tus hábitos. Y ahora vamos quizás a un tema un poco más extenso. ¿Cuáles serían los estilos dentro del tatuaje, ¿no? Los que podríamos encontrar? De estilos hay Infinidad, muchísimos, ¿no? y de hecho nosotros hace 10 años que abrimos el estudio, desde que abrí hasta hay como, no sé, 40 estilos más, 50, podemos decir que es algo en constante evolución. Ahora, el otro día me comentaban también en otra entrevista, decían, el tatuaje está de moda. Digo, no precisamente, no creo que el tatuaje esté de moda, simplemente creo que ya no hay ese tabú detrás del tatuaje, y entonces evidentemente cuando una industria es más popular, pues evidentemente surgen en este caso más estilos. No los vamos a mencionar todos porque sería ¿Y las imposible. Tendencias quizás que puedas ver más, ¿no? Los más populares en este momento iría a los orígenes, el old school, el tradicional. Son esas piezas con una línea gruesa, con sólidos, con elementos siempre recurrentes, porque siempre es, aunque puedas interpretarlos en motivos más modernos, al final siempre vas a los clásicos. El clásico nunca muere, es un tatuaje que nunca pasará de moda. Estamos hablando que desde 1900... En fin, aún no ha pasado de moda. Y después el mismo estilo sí que va como, pues ahora le metemos un color más azul y más lilas y unos volúmenes más, tenemos el New School. Lo hacemos un poquito más realista, tenemos el neotradicional. Lo hacemos ya simplemente la capacidad de tatuar una imagen fotográfica, tenemos el realismo o tenemos el black and grey. Más ornamental, tenemos el que es el maorí, que quizás una evolución más natural en estos casos vendría... ¿Los tribales serían estos? Los tribales se hicieron muy populares en los 90, en estos momentos, por ejemplo, un tribal, como lo entendemos en ese entonces, quizás no sería lo más moderno, podríamos hacer un blackout, podríamos hacer un neotribal, en fin. Lo que decimos que, claro, al final esto es como la música, ¿no? No hay 3 estilos, de cada estilo después hay sus variantes, y la constante comunicación entre los artistas ha conllevado a esto. Antes, simplemente, y a cambio de tema, es mi tema, me gusta mucho la historia, y sobre todo cuando hablamos de la historia del tatuaje, antes no había redes sociales, no había internet. 1900, imagínate. La comunicación entre los distintos tatuadores evidentemente era muy lenta, y era una prueba-error. Y entonces nos encontrábamos, como si yo estuviera ahí, ¿no? Pero se encontraban en que, ¿y cómo haces el pigmento lila? Mira, pues yo cojo estas plantas, no sé qué. Y entonces, claro, esta comunicación, que hoy en día también existe con las redes sociales, hace que la gente evolucione, y ves Sailor Jerry, por decir uno de los referentes en el tradicional, podríamos decir Albert Grimm, por ejemplo, ves épocas que son muy distintos sus flash, sus dibujos disponibles de ese entonces, porque simplemente había esa comunicación con otro artista y le decía cómo hacerlo. Entonces, más o menos considero, y una parte esencial en nuestro trabajo, sobre todo por la parte artística, es esto, es la comunicación y el querer siempre, no pensarse que ya lo sabes todo y ya lo sé, ya he hecho 2 cursos, ya está. No, la comunicación, el compartir es súper importante. Es importante exponerse también, que sepan lo que hacéis, ¿verdad? Totalmente. Vuestros trabajos, digamos. Así es, el marketing. Es muy importante el enseñar cómo uno tatúa, y el usuario es justamente lo que debería de hacer. Ver reseñas, ver trabajos recién hechos y curados, porque estamos en la era del internet, del retoque digital, entonces claro, no todo lo que ves es real. No todo lo que reluce es oro, ¿no? Entonces no todo lo que ves en tatuaje cura bien. Entonces, sobre todo lo que decíamos, no frustrarse por a mí no me queda exactamente igual que eso. Bueno, todo es un proceso, y poco a poco. ¿Y cómo te adentraste en este mundo? ¿Ya eras un gran apasionado del tatuaje? Así es, nos tatuamos ya de muy pequeñitos, y sinceramente uno de los puntos,
los que me replanteo, yo vengo del ámbito sanitario, Sí. pero sí que es verdad que mis experiencias en estudios no fueron buenas. Ya. El trato era deplorable, los centros eran bastante antros, oscuros, moteros, que no se enfaden los moteros, pero la estética, para entendernos, era oscura, tíos grandes, peludos, y era algo que claro, yo era un chico de 14 años, pequeñito, y digo, ¿dónde me he metido? Y entonces sí que me interesó en mi momento pues darle una estética distinta. Al final el target del tatu había cambiado mucho, ahora se hacían cosas muy finitas. De hecho, en nuestro estudio el 70% de usuarios son mujeres. Y de hecho, todas las personas que estamos tatuando en estos momentos en el estudio, o la gran mayoría, y en los 10 años se demuestra que son mujeres, son tatuadoras. Entonces, algo hay en la industria que está cambiando y es necesario que la estética también, porque ya los malos de las películas ya no van, o ya no son solamente ellos los tatuados, sino los buenos también llevan tatus, y al final es buscar un poquito la normalización de esta cultura que es tatuarse. ¿Y qué les dirías, ¿no?, para finalizar con la entrevista, a los alumnos que nos están viendo y que quieren dedicarse, ¿no?, al mundo del tatuaje? ¿Qué les recomendarías? ¿Por dónde empezar, no? Perseverancia, no frustrarse porque las cosas parecen... Estamos en un momento del prime, del 24 horas, lo tienes en casa, entonces paciencia. Es un oficio que requiere tiempo, requiere experiencia y es alcanzable a medio o largo término. Entonces, es paciencia, es una industria aún bastante cerrada, es complicado acceder a un estudio de tatus, a aprender como más fácil era antes, pero antes se hacía un tatuaje a la semana, ahora realizamos 15 al día, entonces es evidentemente muy complejo entrarse dentro, porque también es verdad que nosotros, que hemos tenido muchos becarios, pues a veces el interés a veces como que se pierde. Entonces no perdemos el interés, tenemos que picar piedra, dibujar, y dibujar es súper importante. La práctica, ¿no? Sobre todo, no nos quedemos en ser una persona que tatúa. Lo importante es crear el tatuador, crear la tatuadora, crear el tattoo artist, ¿no? que es como soy artista del tatuaje, igual que hago otras disciplinas, porque pinto en graffiti o hago acuarelas o pinto el óleo. Es otra disciplina, le debemos de prestar el debido tiempo y sobre todo higiene. Súper importante, un tatuaje bonito está muy bien, pero sobre todo que no haya ese contacto, ser súper consciente de lo limpio o sucio, y cualquier duda estamos aquí para resolver la olfatería. Muy bien, pues muchas gracias, Gerard, por acompañarnos. A vosotros por invitarme. Un placer, gracias. Gracias.